alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y sea bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Queridos hermanos, ofrecemos esta Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños de Daniel y de Antonella, por las intenciones de Lucía, Guido, Ana, María Maluj, Gabriela y Jorge, por las víctimas de la violencia de género, José, Maray, Melina, Agustina, Emiliano, Macarena, Mariela y Tony, Fernanda, Rosa, Daniel, Raquel, Norberto. Por la salud de Estela, Guillermo París, José Francisco Estela, Patricia Charandini, Abigail, Nacho, Alfredo, Carvalho, Susana, María Luisa, Margarita, Rosa, Gonzalo Pereira, Roberto, Federico, Ludmila, Damián, Juan, Evelyn, Sofía, Luisa, Emma, Raúl, Natalia, Beba y Martín, Nachito, Etelvina, Nicolás, José Luis, Eve. Por el eterno descanso de Marta, Pepi, Alicia, Gencarelli, Fernando Coriglio, Carlos Miguel, Carlos Méndez, María Márquez. Por el eterno descanso de Blanca Cuenca, 8 meses, Marta Portillo, 8 meses, Rubén Horacio González, 3 años, José Andrés Martín, 11 meses, Leandro Gutiérrez, 4 años, Laura Yema, 3 meses, Omar Laíno, 1 mes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro buen pastor resucitado estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Con humildad pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. No, habló también por medio de nosotros. Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los 3 a la carpa del encuentro. Cuando salieron los 3, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa.
Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo: te ruego, Dios, que la sanes. Es palabra de Dios. Hagamos, Señor. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genezaret.
Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy verdaderamente no tienen desperdicio. Yo los invito a que después en casa las relean, ambas lecturas, la primera lectura y el Evangelio, la lectura del libro de los Números y la lectura del Evangelio de Mateo. De paso, les recomiendo, es un buen ejercicio espiritual rezar cotidianamente con las lecturas de la misa, sobre todo aquellos que participan diariamente de la Eucaristía, presencialmente o desde casa. En fin, los invito insistentemente a que repasen las lecturas de hoy, porque no tienen desperdicio, y para que no se queden solamente con las humildes palabras del Padre Ezequiel y ustedes puedan seguir profundizándolas y dejando que el Espíritu Santo hable en ustedes. En esta ocasión quisiera compartirles una breve reflexión haciendo alusión a ambas lecturas. Vamos con la primera lectura, el libro de los Números. Aquí estamos en plena marcha del pueblo de Israel por el desierto. El pueblo había salido de Egipto y liderados por Moisés, pero también liderados por Aarón y Miriam, estaban en plena marcha sobre el desierto, de quejarse de los planes de Dios. Siempre está tentado, la gran tentación del pueblo de Israel, además de la infidelidad, de recurrir a otros dioses, es la murmuración. El pueblo en la marcha por el desierto, es entendible, caminaron 40 años por el desierto, cualquiera se cansa en tanto camino, ¿sí? Cualquiera se cansa en medio del desierto. Esto nos puede pasar en la propia interioridad, en el desierto del corazón. Bueno, en fin, el pueblo de Israel marchó 40 años y en la marcha experimentó la tentación. Fabricarse otros dioses y murmurar contra los planes de Dios. Ustedes lo han visto ya en varias oportunidades en las lecturas de este último tiempo. Hoy se presenta esta situación en la que los mismos Aarón y Miriam, que eran los colaboradores más cercanos de Moisés, se quejan. Hasta los más cercanos se empiezan a quejar. Y nos dice bellamente el libro de los Números que Moisés era el hombre más humilde que se había visto hasta el momento. Era un hombre realmente humilde y entregado a Dios. Pero no solamente se nos dice eso, se nos dice algo que para mí tiene una profundidad increíble y que viene en continuidad con una de las lecturas que nosotros leímos la semana pasada. Y se nos dice en la lectura que, esto lo dice el mismo Dios, hablándoles a los tres en la carpa del encuentro, les dice: yo normalmente le hablo a los profetas a través de los sueños, pero a Moisés le hablo cara a cara, le hablo directamente. ¿Ustedes se acuerdan de la lectura de la semana pasada? Moisés ingresaba a la carpa del encuentro y Dios hablaba diariamente con Moisés como un amigo habla cara a cara con otro amigo. ¿Se acuerdan de esa lectura de la semana pasada? Y yo les decía que esa era la definición o la imagen, la expresión más linda y más plena de lo que es la oración, la amistad con el Señor, hablar cara a cara con Él. Bueno, Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Así de profundo y de directo era el diálogo entre Moisés y Dios. Y por eso el mismo Señor les advierte a Miriam y a Aarón cuando se estaban quejando de Moisés, les dice: yo a los profetas les hablo a través de visiones y de sueños, pero a él le hablo cara a cara, como diciéndoles: Moisés está permanentemente en un trato íntimo conmigo, ¿cómo van a desconfiar de él? ¿Cómo van a quejarse de él? ¿Y cómo van a quejarse de mis planes a través de Moisés? Un hombre tan humilde y que diariamente contempla mi rostro. Y ustedes también se acuerdan por la lectura que cuando Moisés salía de hablar con Dios, quedaba con el rostro resplandeciente, transfigurado por la presencia de Dios. Esto es lo que provoca el encuentro con el Señor, el encuentro íntimo. Cuando uno se anima a contemplar a Dios en el reposo de la oración, en el silencio, cuando uno se acerca al Señor como quien se acerca a un amigo, nuestro rostro queda transfigurado, nuestro corazón queda moldeado por la humildad.
y así nos hacemos cada vez más reflejo del rostro de Dios. Así vamos creciendo cada vez más en profundidad y ya no somos siquiera, somos verdaderamente amigos de Dios. Esto es lo que provocaba el encuentro diario de Moisés con el Señor. Si vamos al Evangelio, se nos está presentando una situación muy similar. Nosotros, quedándonos con el episodio de las olas, la tempestad, Jesús caminando sobre el agua, se nos puede pasar desapercibido algo que se nos dice al principio del Evangelio. Y es que después de despedir a la multitud, Jesús subió a la montaña para estar solo. Así como Moisés se iba solo al encuentro con Dios, con su amigo, y quedaba transfigurado por el resplandor de ese encuentro, de la misma manera Jesús, el Hijo de Dios, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesús se retiraba a solas para estar en la intimidad con su Padre. Después de despedir a la multitud, después de un día largo de trabajo, de predicar, después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús necesita irse solo con su Padre y reposar ahí en la intimidad de ese encuentro. Se va a la montaña, de hecho, para orar a solas. Y nos dice el relato que al atardecer todavía estaba allí solo. Se quedó largas horas en soledad y en oración con su Padre, alimentándose de su amor, alimentándose de ese encuentro divino, ciertamente, porque Jesús era Dios y se estaba encontrando con su Padre, Dios. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta en el Evangelio de hoy, porque lo que sucede después viene explicado por esta situación. Jesús, después de haber estado largas horas en oración, como nosotros ya lo hemos visto en el texto de la Transfiguración, Jesús, después de estar tanto tiempo con Jesús, evidentemente su rostro resplandecía. Y por eso, al caminar sobre el agua, los discípulos de repente tienen miedo porque ven algo distinto, ven algo que los sorprendía y que los desconcertaba. ¿Cuál fue el problema? Que la dureza de su corazón, su incomprensión o su incredulidad no les permitía ver que el que estaba caminando sobre el agua era el mismo Maestro, era el Señor. Pero aquí no es solamente ese el problema, y es que mientras los discípulos estaban asustados, Jesús les dice: tranquilícense, soy yo, no teman. Jesús venía de estar largas horas en oración, venía de estar en un profundo encuentro con su Padre, venía resplandeciente por ese encuentro, por esa soledad, por esa intimidad. Y habiéndoles advertido a sus discípulos que era Él, que se tranquilicen, que no temieran, habiéndoles advertido todo eso, aún así lo ponen a prueba a Jesús. Y ese es el problema del Evangelio de hoy, que lo quieren poner a prueba a Jesús. Jesús les dice: tranquilo, soy yo, no teman, no me ven que soy yo, resplandeciente, por cierto, transfigurado, pero soy yo. Y aún así lo ponen a prueba. Ahí está el verdadero problema. Y el problema de Pedro no es haberse hundido, porque Jesús no le pregunta por qué dudaste porque se haya hundido en el agua. Jesús lo invitó a caminar sobre el agua sabiendo que se iba a hundir. Pero la pregunta de Jesús es mucho más profunda. ¿Por qué me pones a prueba si te estoy diciendo que soy yo? Si siempre estoy con vos, ¿por qué me pones a prueba? El problema no es hundirnos o a veces sentirnos acechados por las tempestades, porque eso es muy humano. El problema no es hundirnos. Jesús no nos reclama que nos hundamos o que tengamos miedo o que flaquemos o que estemos acechados por las cosas del mundo. Jesús no nos reclama eso porque son parte de nuestra realidad y somos humanos. Jesús nos reclama que lo pongamos a prueba, que no confiemos en Él, que habiéndose manifestado en nuestra vida, habiéndose presentado cara a cara con nosotros, aún así no confiemos y lo pongamos a prueba. Vieron que muchas veces lo ponemos a prueba a Dios. Por eso, hermanos, en esta Eucaristía
deberíamos pedirle, y yo en primer lugar me lo propongo para esta Eucaristía, deberíamos pedirle al Señor que nos ayude a descubrir la riqueza que tiene nuestro encuentro diario con Él, encontrarnos cara a cara con Él como con un amigo, y pedirle al Señor la gracia de que como fruto de ese encuentro cara a cara con Él, como fruto de ese encuentro de intimidad con Él, el Señor transfigure nuestro corazón, transforme nuestro corazón, para que no necesitemos nunca más ponerlo a prueba, nunca más reclamarle ni quejarnos, sino solamente confiar, aún en medio de nuestra debilidad, aún en medio de la tormenta, aún en medio de nuestras flaquezas y de nuestros tropiezos, que nunca dejemos de confiar en Él y en su infinita misericordia. Que el Señor entonces en esta Eucaristía nos conceda la gracia de tocar, aunque sea los flecos de su manto, como escuchamos en el Evangelio de recién, y que contemplándolo en la Eucaristía, alimentándonos de este encuentro tan profundo, Él nos conceda la gracia de abandonarnos siempre a sus brazos misericordiosos. Se lo pedimos por intercesión de Santa María y de San José. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos yo confío mi ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él. Será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos a la distancia, compartamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento, aquellos que están en casa o aquellos que no comulguen sacramentalmente pueden hacer su comunión espiritual con Jesús. Dice el Señor: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Como hacemos habitualmente, nos acercamos a comulgar por el pasillo central, nos van a sanitizar las manos. Al momento de llegar a comulgar, nos retiramos previamente el barbijo, recibimos la comunión en la mano, comulgando en el lugar, sin retirarnos con la Eucaristía, y luego, colocándonos nuevamente el barbijo, volvemos a nuestros lugares. Recuerden que para comulgar con la mano deben colocar la mano derecha debajo de la mano izquierda, esperar que el ministro deposite la Eucaristía sobre la mano izquierda y con la mano derecha llevar la comunión a la boca. El Señor es mi fortaleza, y en Él me alegraré. Solo sus ojos miraré, en Él confío, no he de temer, en Él confío, no he de temer. El Señor es mi fortaleza, y en Él me alegraré. Solo sus ojos confío, no he de temer, en Él confío, no he de temer.
Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos para recordarles. Estamos en una semana de muchos festejos. Mañana tenemos el Día del Párroco, Día de San Juan María Vianney, tendremos la misa y luego un Zoom breve para hacer un momentito de oración. Eventualmente ya se informará cómo ingresar al Zoom. Por otro lado, el jueves tenemos la fiesta de la Virgen de las Nieves. A las 19 horas celebraremos la Eucaristía. Es muy importante que todos nos acerquemos a celebrar a nuestra Madre. Y el sábado tendremos un festejo un poco más prolongado con una procesión a las 17:45, seguida de la misa a las 19 horas y un agape fraterno a la salida en el atrio. Así que los esperamos especialmente para celebrar a nuestra Madre. Y a ella nos encomendamos, le ofrecemos nuestras intenciones, pidiéndole especialmente que en estos días nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Nieves, Ruega por nosotros y nuestras familias, el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorre